con un tema muy importante que son los cuidados de enfermería en demencia avanzada. Entonces, primero que todo, vamos a hacer como un pequeño resumen de todo lo que pudimos estudiar en la mañana sobre la demencia. Entonces, los pacientes que más tienen predisposición, como lo decían los doctores en la mañana, son pacientes mayor de 70 años, son pacientes que ya tienen una dependencia absoluta para las actividades de la vida diaria y son pacientes que ya están en un deterioro cognitivo grave que está manifestado por desconexión total del medio. Son pacientes que ya no reconocen a sus familiares, presentan mutismo total o ya les cuesta mucho trabajo hacerse entender porque no les salen las palabras o no pueden pronunciarlas. También tienen una dependencia económica, una dependencia absoluta para la movilización. Tienen presencia de complicaciones, como lo decían en la mañana, de infecciones a repetición, sobre todo de vías urinarias y de respiratorias. También presentan una disfagia, que la disfagia es la dificultad para tragar, y dado a esto presentan una desnutrición. Y esto nos puede llevar a presentar úlceras por presión. Entonces, vamos a iniciar teniendo en cuenta que el cuidador de estos pacientes es un protagonista muy importante porque es el encargado de suplir todas las necesidades del paciente que ya está en un deterioro severo. Estos cuidadores pueden ser familia o también pueden ser cuidadores que son profesionales que pueden prestar el servicio en los domicilios o pueden presentar en entidades sin ánimo de lucro, en instituciones públicas que se dedican a cuidar a estos pacientes. Hay unas estadísticas que nos dicen que la mayoría de los cuidadores son mujeres y entre 45 y 65 años, y la mayoría son los cónyuges de estos pacientes. Son muy importantes los cuidadores, ya que son quienes detectan todos los nuevos síntomas en el paciente, ya que son los que están 24/7 pendientes de este paciente. También son los responsables, por así decirlo, directos de ofrecer confort, un medio ambiente seguro para este paciente que requiere de un cuidado total. Estos cuidadores, al estar, como lo decía antes, un 24/7, dedicándose a suplir todas las necesidades de este paciente, son personas que tienden también a tener un agobio, de allí la palabra del cuidador agobiado, ya que se olvidan de sus propias necesidades al dedicarse 100% al paciente. Es importante que ellos también tengan un tiempo para poder hacer otra actividad que les refresque su cansancio, para que así como que recarguen energías para que puedan continuar el cuidado de esta persona. Tomarse en un día, unas horas, o pedirle el favor a otro cuidador, si es un familiar, asignarle ese cuidado por un día o por unas horas a otro familiar que pueda estar pendiente. Y si es pues un profesional, obviamente alternando los turnos. Entonces, ya entrando exactamente en los cuidados que se deben tener con los pacientes que están en una fase avanzada de alguna demencia, debemos tener en cuenta que estos pacientes pueden llegar a presentar algo que se llama delirio. Entonces, los pacientes, ¿qué es el delirio? Primero que todo, es una alteración en la capacidad mental, lo cual le genera al paciente
pensamientos confusos y le puede disminuir su capacidad de entender el lugar en el que está, no entiende lo que le está pasando y esto se puede ver reflejado en que el paciente refiera ver cosas que no existen, o sea, alucinaciones, puede estar con agitación, con inquietud, puede empezar a ser un poco agresivo con puños, patadas, o también se puede manifestar del otro lado que quiere estar dormido, invierte el ciclo de sueño, durmiendo todo el día y durante la noche el paciente va a estar despierto, agitado y invierte totalmente el ciclo del sueño. Entonces, para este tipo de complicación, por así decirlo, que empieza a presentar el paciente desde la etapa moderada y pues ya en la parte final, en la parte avanzada, ya puede llegar a presentar, como lo decía antes, es un comportamiento más letárgico o que ya esté totalmente en quietud. Entonces, algunos cuidados importantes para tratar el delirio en nuestro paciente. Hay medidas farmacológicas, como lo indicaban en la mañana los especialistas, y también tenemos medidas no farmacológicas que son las que podemos hacer a diario con nuestro paciente. ¿Cuáles son esas medidas? La primera que todo es prevenirlo. Lo más importante desde el principio es poder evitar que el paciente no llegue a un delirio. ¿Cómo podemos evitar que el paciente llegue allá? Si está en una habitación, es importante que el paciente mantenga las ventanas abiertas, que sepa que es día, que es noche, poder en la habitación suministrarle un reloj para que esté ubicado en la hora, para que pueda ver también, que tenga un calendario donde pueda estar, tener ubicado qué día es, qué fecha es, en qué años está. Y también podemos estarle indicando día a día a nuestro paciente qué día es, qué hora es, para que él se sienta ubicado y esto no le genere estrés que lo pueda llevar a un delirio. También le podemos proporcionar actividades por medio de terapia ocupacional o, si es posible, como lo explicaba nuestra terapeuta en la mañana, ponerle actividades de concentración, actividades para distraerlo y que en el día mantenerlo despierto y pueda de manera en la noche conciliar el sueño. Este delirio se da básicamente en la etapa inicial y en etapa moderada. Ya en etapa avanzada, pues el paciente ya tiene una desconexión y ya pues no nos presentaría esta complicación. Cuando ya hablando del paciente que está en la fase avanzada, lo más importante es, en todos los sentidos del paciente, brindar un confort. Como lo decía la doctora López en la mañana, ya no, las actividades no están encaminadas a que nuestro paciente ya tenga que comer mucho o restringirle si él quiere comer cierto alimento. Ya tenemos es una alimentación de confort, que lo llamamos así en cuidados paliativos. Esta alimentación tiene como objetivo proporcionar la mejor calidad de vida posible a nuestro paciente. Entonces, ya no restringirle nada, a medida que el paciente tolere, que podamos evitar que vaya a broncoaspirar, le podemos dar una consistencia un poco más suave, que no sea líquida, para tener la precaución de que no vaya el paciente a broncoaspirar, pero podemos, si él nos solicita algo dulce, dárselo dulce, si solicita algo, una comida que por lo general le gustó y mientras él lo pueda deglutir, porque como él les explicaba antes, ellos van a presentar una disfagia ya en la fase avanzada, si lo puede deglutir, le podemos suministrar esa alimentación para que él esté tranquilo, para que él pueda sentirse satisfecho. Y como les decía, vamos ajustando la consistencia
de acuerdo a la medida que el paciente lo tolere. De allí a que no es recomendado iniciar otro tipo de alimentación, sino lo que la paciente de manera propia tolere y pueda deglutir. Teniendo en cuenta ya el paciente en fase avanzada, tenemos una posibilidad que es mantener una hidratación por medio de un catéter, que es el catéter subcutáneo. Este catéter es un catéter que se coloca debajo de la piel, más exactamente en el tejido graso. No es un catéter que va por ninguna vía venosa. Al estar en el tejido graso, es un catéter que nos va a durar mucho más tiempo, tiene menos posibilidades de infectarse, es de fácil manejo para un cuidador en la casa. Debe tener ciertos cuidados que ya se los explicaré ahorita adelante, pero es un catéter que es muy amigable para poderlo manejar por cualquier cuidador en la casa. Es de larga duración si se tienen ciertos cuidados. Es un catéter que nos puede suministrar al paciente, le podemos suministrar hidratación y también le podemos administrar algunos tipos de medicamentos, sobre todo para mejorar síntomas del paciente en fase avanzada, como puede ser dolor, náuseas, para disminuir secreciones. Este catéter lo podemos utilizar para estas cosas o para los síntomas como cuando empieza con dificultad respiratoria. También, según las órdenes médicas, podemos administrar medicamentos para mejorar estos síntomas que ya pueden estar en fin de vida. Estos medicamentos, bueno, este catéter tiene algún cuidado especial, como si se van a administrar, el paciente tiene varios medicamentos formulados, es necesario que sean administrados mínimo con 1 hora de diferencia, a no ser que sea un medicamento para el dolor que requiera dosis, interdosis, que son los rescates. Si manejan algún opioide como hidromorfona, morfina, según lo que esté indicado para dolor, manejan unos rescates, que son las dosis que se administran intermedio a las dosis horarias, según la necesidad de manejo de dolor del paciente. Pero si ya es otro medicamento diferente para manejar otro síntoma como náuseas, dificultad para respirar, lo ideal es que se administren con más o menos 1 hora de diferencia. Son medicamentos, hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos se pueden administrar por esta vía. Mirar muy bien la orden médica y pues obviamente con la asesoría de enfermería para poder iniciar la administración de estos medicamentos. Algunos cuidados para este catéter, usar como generalmente, según la ubicación, usar como una ropa cómoda donde se pueda tener acceso fácil a este catéter. Cuando se vaya a bañar el paciente, tratar de cubrirlo con un plástico para que no se moje y tenga menos riesgo de infección o de dañarse rápido. Es un catéter que fácilmente puede durar 1 mes bien cuidado. Si se llega, digamos, a levantar el adhesivo que se coloca generalmente, que es un adhesivo para sujetarlo, que tiene una película transparente, para poder vigilar signos de infección, si se llegara a desprender un poco, se puede reforzar por los lados mientras no tenga ningún signo de infección y siga permeable para seguirlo usando. Esto es una alternativa que se tiene para el paciente en fin de vida para poderle suministrar y manejar su sintomatología. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta para los pacientes en fase avanzada o en fin de vida son los cuidados de la piel. Dado que el paciente está postrado en una cama, que tiene imposibilidad para la movilidad por sí solo, es importante que el cuidador tenga algunos cuidados, como los cambios de posición, que lo indicado es cada 2 horas, pero también tenemos que valorar en nuestro paciente qué tanto tolera.
qué tanto que el paciente tenga su dolor controlado, porque sobre todo lo que tenemos que brindar en esta etapa del paciente es un confort. No porque ya pasaron 2 horas en punto y el paciente si está tranquilo y lo podemos dejar otro ratico, lo podemos hacer sin problema. Lo importante es que la piel de este paciente se pueda mantener limpia, seca. Es importante que al realizar un baño, si es posible, que sea un baño seco, un baño con hay baños que se usan como baño seco o que contienen una sustancia que se puede dejar en la piel y que les va a proporcionar hidratación y no hay necesidad de retirarlo con agua. O si es posible darle un bañito con agua tibia, que sea poca y secar muy bien la piel. También se puede posterior al baño o en algunos tiempos del día utilizar crema, está indicado, pero sin exceso. Es aplicar la crema, hacer un masajito sin dejar tanto residuo porque estos residuos generan humedad y pueden llegar a llevar también a generar una zona de presión por humedad. Los pacientes como tienen ya una deficiencia en su alimentación, ya empiezan a estar desnutridos, empiezan a tener todos sus varias prominencias óseas expuestas a que por la cizalla o roce de la piel con las sábanas, en el colchón donde esté, puede generar lesiones de piel por presión. Para esto, ya hay muchos protectores como apósitos que se colocan no necesariamente cuando ya hay una lesión de piel, sino para prevenirlo. Son los apósitos acolchados que lo que hace es que en esa prominencia ósea protege para que no se vaya a perder la integridad de la piel. Estos son algunos de los cuidados que se deben tener con nuestro paciente que está con inmovilidad en una cama. También hay que tener en cuenta cuidados como la mucosa oral, debido a que el paciente pues ya no puede, digamos, asistir un lavado de dientes solo. Es importante que el cuidador, cada vez que el paciente se le suministre alimento, poder retirar los excesos que queden de comida, se le puede limpiar con una gasa húmeda. Si el paciente usa prótesis, retirarlas, si ya no las necesita, retirarlas. Si en algún momento es apropiado volver a ponérselas, tener en cuenta que se deben lavar esas prótesis dentales previo a volvérselas a poner. Esto con el fin de evitar infecciones y úlceras en la boca. Si el paciente también presenta ya aumento de secreciones, se puede tener la posibilidad, si hay en el domicilio la forma de aspirarlo, o igual con una gasa húmeda se puede coger, envolver la gasa en el dedo y poder limpiar el exceso de secreciones, que esto le va a dar confort a nuestro paciente para que pueda respirar y, como digo, evitar infecciones. También los pacientes, debido a que ya no consumen tanto líquido, pueden llegar a presentar sequedad en los labios. Es importante que se mantengan hidratados con manteca de cacao o se le puede administrar también aceite de oliva. No está muy recomendado usar vaselina, ya que es hidrofóbica, entonces tiende a generar más resequedad en la boca de los pacientes. Si ya un paciente presenta alguna infección como candidiasis, placas que se le puedan observar en la boca, eso va a generar dolor en el paciente, incomodidad y va a generar que no coma, que ya esté inquieto. Si ya presenta esto, hay medicamentos como spray que contienen lidocaína que se le puede aplicar sin exceso para mejorar el dolor y también se puede usar nistatina
como si él no puede hacer los enjuagues ya de manera él mismo, puede también hacerle con una gasita humedecida de Nystatina, limpiarle toda la cavidad oral para ayudar a cualquier infección que se haya formado. Teniendo en cuenta que nuestro paciente tiene un deterioro desde la fase inicial hasta ya llegar a la fase avanzada, empieza con un deterioro, debemos tener en cuenta ciertas cosas en el hábitat del paciente, lo cual nos va a minimizar riesgos de caídas, nos va a minimizar que el paciente tenga independencia y este paciente depende de nosotros para poder evitar cualquier complicación, ya que va a empezar a tener deterioro, como le explicaban, en su memoria, ya no va a recordar que en su vivienda hay cierto mueble en tal lugar o que hay una escalera. Entonces, es importante desde el principio que empezar a organizar la vivienda para evitar cualquier accidente con los pacientes. Entonces, debemos, primero que todo, los pisos, debemos vigilar que en el piso no hayan cables, que no estén alguna matera, que no, nada que obstaculice el paso del paciente, como les decía, ellos van perdiendo la noción de que ahí había un mueble, que ahí había algo puesto. Entonces, la idea es como empezar a dejarles espacio libre para evitar que ellos choquen, para evitar que ellos se golpeen en algún momento. También debemos tener, podemos llegar a tener la precaución de que en las escaleras podemos colocar alguna cinta que a él le indique dónde inician las escaleras y otra dónde terminan, para que él lo tenga presente. Es importante que cualquier zona que tenga escalas esté demarcado, que esté iluminado para evitar de esta manera algún tipo de caída. En la cocina hay que tener algunas precauciones si el paciente inicialmente todavía deambula por toda la casa. Es importante que no dejarle cosas en la altura para que él de pronto no tenga la iniciativa de colocar algo para subirse y pueda tener una caída. Dejarle como las cosas muy a la vista de algo que él pueda ubicar. Tener igual la precaución en el momento de que el paciente quiera utilizar estufa, algo que le pueda generar daño, ya que pues van a tener olvidos si la prenden, se van y se les olvidó y pueden lastimarse él o generar algún accidente en el domicilio. Es importante también en el baño tener algunas precauciones como barandas, suelos antideslizantes, algo que tenga antideslizante en el piso, para evitar caídas en los pacientes. Es recomendable que alguna silla donde se siente el paciente tenga brazos para que él, cuando aún tenga independencia de poderse levantar solo, se pueda apoyar en estos brazos de manera fácil. Sin embargo, a medida que va transcurriendo y deteriorándose el paciente, es importante siempre estar al pendiente, que esté vigilado, inicialmente sin que el paciente pierda su autonomía. Podemos vigilarlo y cuando ya sea necesario, ayudarlo a realizar ciertas actividades, tanto de funciones que quiera hacer de la casa o ya en su cuidado diario. Lo importante es que mientras el paciente pueda mantener su autonomía, ayudarlo a que así sea, para que esto lo va a mantener ocupado, lo va a mantener activo y que no, para que el deterioro pues no sea como tan de manera rápida, sino él se sienta como ocupado y activo.
Otra cosa también para tener en cuenta y evitar caídas de estos pacientes es que los pacientes usen un calzado cómodo, debe ser un calzado cerrado, un calzado que sea, que no tenga, que no tenga manera de deslizarse, y si las señoras quieren usar un tacón, que sea un tacón muy pequeño. Estas son básicamente como las recomendaciones a nivel general de los pacientes, y ya el paciente pues ya en la etapa avanzada pues ya digamos que hemos pasado por todas estas actividades para prevenir alguna otra complicación. Ya para terminar, tengo una frase que es, creo, aunque no supieras quién soy, seguirás sabiendo que te quiero. Esto nos lleva como a reflexionar un poco que lo más importante es desde la etapa inicial poder hacerle saber a nuestro paciente que estamos con él, que lo estamos acompañando, que estamos todo el tiempo en pos de él, para ya cuando llegue en una fase avanzada, él sepa solo con el hecho de pronto de tener esa persona cercana a su lado, con que solo le toque una mano, pueda saber que cuenta con alguien y que no está solo. Gracias.